Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Bienvenidos a nuestro tercer resumen, retomando el conflicto de los siglos. Estamos alegres, estamos gozosos que nos estén acompañando de nuevo y vamos a iniciar con una oración. Así que ahí donde se nos esté sintonizando, inclinemos nuestro rostro para orar. Amantísimo Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Dios. Muchas gracias por todas las bendiciones que nos das, porque nos cuidas, nos proteges, nos guardas y estás de la mano con cada uno de nosotros. Te pedimos que el día de hoy puedas derramar tu Espíritu Santo sobre cada una de las personas que nos está sintonizando y que esto sea de un pan espiritual para todos nosotros. En Cristo Jesús, amén. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Estamos iniciando el mes de mayo, estamos en 5 de mayo y vamos a iniciar nuestra programación con una invitada muy especial que tenemos el día de hoy y se llama Ania Turcios. Ania Turcios nos va a deleitar con el canto Me miró y sonrió. Fracasé, lo intenté, me creí suficiente, pero era mentira y me hallé sin control, derrotada, sin fuerza, sin deseos de amar, solo llena de dudas y de soledad. Mi dolor era fuerte, pero no más que mi pecado. Oh, oh. Y anhelé el perdón, agua fresca que pueda calmar mi dolor, pero no encontré ni siquiera una voz consolando mi sed. Compañeros de ruta escondiéndose, acudí al que tan solo me puede ofrecer sanación. Y allí estaba en la cruz, entregando su vida por mí, derramando su sangre por mí, ofreciendo su vida por mí. No pude más que llorar y postrarme ante tanto amor y pedirle perdón, y aún en medio de su gran dolor me miró y me sonrió. Me escuchó, me sanó, sus heridas sanaron heridas de mi corazón. Salva soy, por su gracia y amor ahora limpia estoy. Mi dolor es historia, Él me redimió. Acudí al que tan solo me puede ofrecer sanación. Y allí estaba en la cruz, entregando su vida por mí, derramando su sangre por mí, ofreciendo su vida por mí. No pude más que llorar y postrarme ante tanto amor y pedirle perdón, y aún en medio de su gran dolor
Amén. Muchísimas gracias, Ania Turcios, por ese hermoso especial. Cabe mencionar que este especial fue producido y fue grabado por la Asociación Atlántica. Gracias de nuevo. Vamos a continuar con nuestro resumen y recordando lo que estudiamos el pasado, el resumen número 2, cuando ejecutaron a Pablo. Ahorita vamos a estudiar lo que es el Coliseo Romano. El Coliseo es una de las 7 maravillas del mundo moderno y es símbolo del poder que tuvo el Imperio Romano en ese tiempo, pero también es símbolo de la depravación que imperó en esa época. Es impresionante, depravación por la sangre, por los espectáculos que ellos hacían y se gozaban de todo eso. Pero no voy a ser yo quien les va a seguir diciendo, vamos a darle el tiempo a nuestro querido pastor Adán Ramos, el tiempo suyo. Aquí comienza su programa, Retomando el Conflicto de los Siglos. Este cautivante estudio lo guiará por eventos y sitios de la Iglesia cristiana, desde sus inicios hasta la Edad Medieval, y desde la Reforma Protestante a la Revolución Francesa. Con ustedes, el pastor Adán Ramos. Era el año 68 después de Cristo y en Roma gobernaba el emperador Nerón. Este estaba construyendo su palacio, el cual contemplaba un gigantesco coloso. Esta construcción demandaba mucho dinero y para poder financiarlo, Nerón tuvo que aumentar los impuestos, en especial de las regiones extranjeras gobernadas por el imperio. Una de estas regiones afectadas fue la región de Judea, la cual se negó a pagar más impuestos. Las insurrecciones en Judea eran muy comunes y estaban hasta cierto punto controladas, pero este otro impuesto impositivo derramó la copa de la paciencia del pueblo judío, que se rebeló abiertamente contra el Imperio Romano. Para calmar y controlar estas revueltas, Nerón mandó a su general Vespasiano para apaciguar al pueblo judío. Al año siguiente, Nerón ya excedía los límites de la tiranía y el Senado lo nombra enemigo del imperio. Antes de enfrentar la ejecución, huye y le pide a uno de sus siervos que le quite la vida. Con la muerte de Nerón, el Senado hace llamar al general Vespasiano, que se encuentra en la región de Judea, y lo urge a venir a Roma para hacerlo emperador. El primer problema que encuentra Vespasiano, ahora como emperador de Roma, es un pueblo reacio a sus gobernantes, por lo que decide construir el lugar de entretenimiento más grande de todo el mundo, y el lugar que escoge no fue al azar, ya que hizo demoler el exclusivo palacio de Nerón para levantar en el mismo lugar un anfiteatro. Un teatro tenía forma semicircular y se utilizaba hacia un solo lado, pero este es un anfiteatro. El prefijo anfi significa ambos lados, como los anfibios que pueden vivir tanto en el agua como en la tierra. El otro problema que encuentra Vespasiano cuando asume el poder de Roma es que Nerón dejó las arcas del tesoro en bancarrota. Si él intenta subir los impuestos, esto le pondrá en contra del pueblo desde el inicio de su mandato. Por lo que Vespasiano le ordena a su hijo Tito, a quien dejó a cargo de controlar las revueltas en Judea, saquear Jerusalén y los tesoros del templo. De Jerusalén no solo llegarían tesoros, sino también esclavos. Pero estos esclavos no son para conseguir mano de obra barata, ya que ellos no son expertos en la construcción y se necesita de mano de obra calificada. Pero como no hay tiempo para entrenarlos, decide venderlos como esclavos y así conseguir dinero para poder pagar
la mano de obra calificada. Es importante mencionar que el Coliseo fue construido con materiales de excelente calidad, como lo son los bloques de travertino, madera, ladrillo, piedra, hormigón, estuco y mármol. El anfiteatro Flavio hace referencia a la dinastía Flavia, de emperadores que lo construyeron. Se comenzó a edificar por el año 71 después de Cristo por orden del emperador Vespasiano, pero fue terminado en el año 80 después de Cristo por el emperador Tito. Para su inauguración se realizó una gran celebración que duró 100 días, en el cual se invitó gratuitamente al pueblo romano a ver los espectáculos en la arena. La parte superior del cuarto piso fue añadido por el emperador Domiciano, el otro hijo de Vespasiano, a finales del siglo I. Siglos más tarde se le llamó el Colosseum, esto debido al coloso de Nerón, la estatua que hizo Nerón levantar y que no fue demolida cuando se derribó su palacio. Actualmente esa estatua no existe más. El Coliseo tenía un aforo para albergar a más de 50.000 espectadores, con 80 filas de gradas. Quienes estaban ubicados más cerca de la arena eran los que tenían el poder, y a medida que se ascendía, se situaban los diferentes estratos inferiores de la sociedad. En el Coliseo tenía lugar diferentes luchas de gladiadores, y también se llevaban a cabo diferentes tipos de espectáculos públicos. El Coliseo se usó durante 500 años, celebrándose espectáculos del pueblo, pero siglos más tarde fue empleado como refugio y fortaleza. Luego se convirtió en santuario cristiano en honor a los cautivos martirizados en los primeros años del cristianismo. A pesar que en la actualidad su estructura está absolutamente dañada, el mismo fue considerado como un ícono de la Roma imperial y uno de los ejemplos más asombrosos de la arquitectura romana. Los espectáculos ocurridos en el Coliseo romano eran tan grandes, tan espectaculares, que llamaban la atención de todo el mundo entero. En los 100 días que duró la inauguración, se sacrificaron muchos animales y lucharon unos 100.000 hombres. En ocasiones se llegaron a poner en escena verdaderas batallas navales, ya que se construyó dentro del mismo Coliseo un mar con barcos y marinos. Con estas batallas navales se derramó mucha sangre. La lucha de gladiadores tenía un modo atractivo por el derramamiento de sangre humana. Si uno de los contendientes caía gravemente herido, quedaba al arbitrio del pueblo asistente. Si cerraban el puño y levantaban el dedo pulgar hacia arriba, era señal de clemencia. Volverlo hacia abajo significaba la muerte de la víctima. En sí, estas luchas consistían en presentar animales feroces que luchaban contra los hombres, fueran gladiadores o condenados a muerte, y más tarde, cristianos. El espectáculo era feroz y con muchos gritos de terror. El público romano era exigente, cada vez más exigían espectáculos con morbo y violencia. Para esto traían leones y tigres desde el África. Antes de sacar a las fieras a la arena, se les mantenía hambrientas por 2 o 3 semanas, con el fin de aumentar su voracidad. Cuando se trataba de la ejecución por este medio de sentencias de muerte, el espectáculo se revestía de todo lo canibalesco y sanguinario. Así, fueron sacrificados un buen número de inofensivos cristianos ante la furia desatada del público. Dada la corrupción del público que frecuentaba el teatro, se acostumbraba a representar adulterios con escenas picantes y escandalosas. Incluso cuando el cristianismo estuvo más extendido en los siglos III y IV, se ridiculizaban aspectos de la vida sacramental, como el bautismo y otros.
Muchos cristianos fueron forzados a participar en este tipo de espectáculos con fieras hambrientas y ellos desarmados. Cientos de fieras hambrientas se alimentaron con la carne y los huesos de los seguidores de Cristo. Mucha sangre fue derramada para satisfacer el morbo y la necesidad de locura del público romano. El poema En el circo romano, escrito por Juan Antonio Cavestany y declamado por el pastor Agner de los Santos, se describe a un cristiano llamado Marciano que fue condenado a morir en este circo romano. Escuchémoslo. Mal cerradas las heridas que recibiera ayer mismo en el tormento, presentóse en arena sostenido por dos esclavos fascinantes. ¡Muere el cristiano, el incendiario y pérfido!, gritó la multitud como ungido por lo terrible semejante, como si aquel insulto hubiese dado vida de pronto y fuerzas al enfermo. Marciano, al escucharlo, irguióse al vivo, desprendióse del brazo de los siervos y con raro vigor firme y sereno, cruzando solo la sangrienta arena, llegó al pie mismo del estrado rey. Puede decirse que el valor de un hombre a más de 80,000 impuso miedo, porque la turba al avanzar Marciano, como asustada de él, guardó silencio, llegando a todas partes sus palabras que resonaron en el circo entero. «César», le dijo, «miente quien afirma que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si eso me hace morir, muero inocente, y lo juro ante Dios que me está oyendo. Mas si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto. Creo en Jesús, practico su doctrina, y la prueba mejor de que en él creo es que en vez de odiarte, te perdono, y al morir por mi fe, muero con él». No dijo más. Tranquilo y reposado acabó su discurso, al mismo tiempo en que un enorme león saltaba al circo, la rizada melena sacudiendo. Caminaron los dos, uno hacia el otro. Él cruzando los brazos sobre el pecho, la fiera echando fuego por los ojos y la ancha boca con delicia abriendo. Llegaron a encontrarse frente a frente, y hubo un momento en que el león turbado parecía, cual si en presencia de hombre tan sereno, rubor sintiera el indomable bruto de atacarle mirándole indefenso. Pero al fin, del hijo del desierto la fiereza venció, lanzó un rugido y de un salto cayó sobre su víctima. En estruendoso aplauso el cuadro. Brilló la sangre, se empapó la arena, y aún en la lucha del furor tremendo, Marciano con un grito de agonía, «Te perdono, Nerón», gritó de nuevo. Aquel grito fue el último. La zarpa del feroz animal cortó el aliento. Al poco rato ya no quedaba más de todo aquello que unos ropajes rotos esparcidos sobre un cuerpo también roto y deshecho. Una fiera bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo. En la actualidad, el Coliseo romano es considerado como uno de los atractivos turísticos por excelencia de Roma, el cual recibe millones de visitas de manera anual. Asimismo, es importante mencionar que ha sido llevado al cine en diferentes ocasiones, como por ejemplo en la película El Gladiador. En el año de 1980, la UNESCO declara el Centro Histórico de Roma como Patrimonio de la Humanidad. Según la designación honorífica realizada en Lisboa en el año 2007, el Coliseo fue designado como una de las 7 maravillas del mundo moderno. El Coliseo o Anfiteatro Flavio es uno de los anfiteatros de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I y ubicado en el centro de la ciudad de Roma. Su denominación original, Anfiteatro Flavio, hace referencia a la dinastía Flavia de emperadores que lo construyó. Su nombre posterior, Coliseo, y por el que es más famosamente conocido en la actualidad, se debe a una gran estatua que había cerca del Coloso de Nerón, que no ha llegado hasta nosotros. Por su conservación e historia, el Coliseo es uno de los monumentos más famosos de la antigüedad clásica y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año de 1980 por la UNESCO y es, por supuesto, una de las 7 maravillas del mundo moderno a partir del 7 de julio del 2007, cuando se le declaró así.
A pesar de las pocas referencias que hay, son a veces un poco ambiguas, ya que muchos cristianos fueron martirizados allí. Ignacio escribió que él esperaba ser comido por animales salvajes aquí. De cualquier modo, ofrece una buena oportunidad para reflexionar en las persecuciones que enfrentaron los primeros cristianos en ese circo y en esas arenas de esas grandes ciudades. Este estudio está basado en la Biblia y los escritos de Elena G. de White. El tema de hoy será el Coliseo. Como vimos antes, Pablo fue llevado a juicio ante Nerón. Allí, ante una gran audiencia, dio testimonio de Cristo. El mismo Nerón se estremeció y no se atrevió a dictar sentencia en ese momento. Días más tarde, Nerón rechazó la voz del Espíritu Santo y condenó a morir a Pablo decapitado. Este fue el inicio de una horrenda persecución. Esta persecución fue predicha por el mismo Señor Jesucristo en San Mateo 5:11. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Cuándo inició el Imperio Romano la persecución contra los cristianos? Esta persecución que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de Pablo, y continuó con mayor o menor furia por varios siglos después. ¿De qué se acusaba a los cristianos? Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades. ¿Cuáles eran estas? La hambre, la peste, los terremotos, cualquier cosa que pasaba, los cristianos eran los culpables. ¿De qué se acusará a los cristianos del tiempo del fin? Satanás producirá enfermedades, desastres, al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando con esta pandemia. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo diferentes formas. En las desgracias, en las calamidades del mar, de la tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo. En las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, en los terremotos. Destruye las mieses casi ya maduras y a ello, por supuesto, sigue la hambruna, la angustia, y propaga por los aires emanaciones metafísicas. ¿Qué significa esa palabra metafísica? Significa que son con malos olores, son olores dañinos para la salud, y miles de seres humanos perecen por estas pestilencias. Estas plagas irán acrecentándose más y harán más desastrosas cada día. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto del Eterno. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del día domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento de la ley de Dios, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, perturban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. ¿Cómo fueron perseguidos y martirizados los primeros cristianos? Como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores, que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se les condenaba como rebeldes contra el imperio. Eran enemigos de la religión y eran azotados por la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados, a otros se les cubría con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Estos suplicios
constituían a menudo la principal diversión de las fiestas populares. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. ¿Cuál fue el consejo del Nuevo Testamento a los cristianos acerca de su relación con aquellos que ocupan cargos de autoridad, aun cuando fuesen tan despiadados como el mismo Nerón? Leámoslo en Romanos 13, 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis bien a los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuestos, al que respeto, respeto, al que honra, honra. También Tito 3:1 nos dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y en 1 de Pedro 2:13 al 17 leemos: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Cómo comparó Pablo el deporte de su época con la vida cristiana? Leámoslo en 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Los torneos eran regidos por reglamentos estrictos, de los cuales no había apelación. Los que deseaban que sus nombres fueran inscritos como competidores para poder recibir el premio, tenían que someterse primero a un severo entrenamiento preparatorio. Se prohibía estrictamente la peligrosa complacencia del apetito o cualquier otra satisfacción que redujera el vigor mental o físico. Para que alguien tuviese alguna esperanza de éxito en estas pruebas de fuerza y de velocidad, o para que sus músculos se ensancharan, debían ser fuertes y flexibles, y los nervios debían estar bien dominados. Todo movimiento debía ser preciso, todo paso rápido y seguro. Las facultades físicas debían alcanzar su mayor altura. En estas lides se corrían muchos riesgos. Algunos nunca se reponían del terrible esfuerzo físico. No era raro que los hombres cayeran en la pista, sangrando por la boca, por la nariz, y algunas veces un contendiente caído muerto, cuando estaba a punto de alcanzar el premio. Pero por amor al honor que se confería al contendiente que triunfaba, no se consideraba un riesgo demasiado grande la posibilidad de dañarse por toda la vida o de morir con tal de alcanzar el éxito. Cuando el ganador llegaba a la meta,
Los aplausos de la vasta muchedumbre de observadores llenaban los aires que repercutían las colinas y hasta las montañas circundantes. A plena vista de los espectadores, el juez le otorgaba el emblema de la victoria. ¿Y cuál era este emblema? Una corona de laurel y una palma que había de llevar en la mano derecha. Se contaba su alabanza por toda la tierra. Sus padres compartían su honor y aún la ciudad donde vivía era tenida en alta estima por haber producido tan noble y tan grande atleta. Al referirse a estas carreras como figura de la lucha cristiana, Pablo recalcó la preparación necesaria para el éxito de los competidores en la carrera. La disciplina preliminar, el régimen alimenticio del abstemio, la necesidad de la temperancia y todo aquel que lucha, declaró, de todo se abstiene. Los corredores renunciaban a toda complacencia que tendría a debilitar las facultades físicas mediante severas y continua disciplina. Desarrollaban la fuerza y resistencia de sus músculos para que cuando llegase el día del torneo pudiese exigir el mayor rendimiento a sus facultades. Cuanto más importante es el cristiano, cuyos intereses eternos están en juego, sujeten sus apetitos y pasiones a la razón y a la voluntad de Dios. Nunca se debe permitir que su atención sea distraída por las diversiones, los lujos o la comodidad. Todos sus hábitos y pasiones deben estar bajo la más estricta disciplina de la razón, iluminada por las enseñanzas de la palabra de Dios y guiada por su espíritu. Deben conservarse las riendas del dominio. ¿Cómo contrastó Pablo los trofeos obtenidos en los deportes de su época con el premio del cristiano? Pablo presenta el contraste entre la perecedera guirnalda de laureles recibida por el vencedor de la carrera de pedestrés y la corona de gloria inmortal que recibirá el que corra triunfante en la carrera cristiana. Ellos a la verdad, declaraba él, para recibir una corona corruptible, mas nosotros una corona incorruptible. Para obtener una recompensa perecedera, los corredores griegos no escatimaban esfuerzos ni disciplina. Nosotros estamos luchando por una recompensa infinitamente mucho más valiosa, la corona de la vida eterna, mis amados. Cuanto más cuidadosos deberíamos ser en nuestros esfuerzos, cuanto más voluntario debe ser nuestro sacrificio y nuestra abnegación. Solo me queda hacerte una pregunta más para el tema de esta noche. ¿Por qué es inevitable la persecución del cristiano en el tiempo del fin? Lo es porque la iglesia no solo tiene que ser la conciencia de la nación y de la sociedad. La iglesia debe alabar lo bueno, pero también igualmente debe condenar lo malo. Y se hará todo lo posible para silenciar esa voz molesta de la conciencia. Es probable que hoy no sea la muerte inminente la que nos espere por causa de nuestra fe y nuestra lealtad a Dios. Pero los insultos que le esperan siempre al que es fiel al honor del cristianismo, vendrán las burlas a los que esperan practicar el amor y el perdón cristiano. El cristiano debe esperar una persecución real si insiste en cumplir fielmente con su trabajo diario en favor de Cristo. El Señor necesita personas que estén dispuestas no solo a vivir por Él, sino también a morir por Él. Uno de los mártires más famosos de la historia fue el famoso Policarpo, el anciano obispo de la iglesia de Esmirna y discípulo del apóstol Juan. El populacho le arrastró al tribunal del magistrado romano. Se le presentó la disyuntiva de costumbre: ofrecer sacrificio a la divinidad del César o morir. Valerosamente dijo: durante 86 años le he servido a Cristo y jamás me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar a mi rey que me salvó? Así que le llevaron al patíbulo, donde se hizo su última oración. Y él dijo así: oh Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y siempre bendito Hijo, por medio de quien hemos recibido tu conocimiento. Te doy gracias
por considerarme digno de tu gracia en este día y en esta hora. Se le había concedido la oportunidad suprema de demostrar su lealtad a Jesucristo. Mientras contemplo el anfiteatro de Flavio, quiero transportarme en el tiempo. Me imagino que todos los asientos están llenos. 50,000 espectadores presentes. Miro hacia arriba y veo ese magnífico techo que protege a los espectadores del calor del sol. Observo las cámaras que tenían los animales salvajes y que estaban debajo precisamente de este piso, que en su momento era de tabla, pero ahora está ausente. Percibo no solo cuánto podría sentir un cristiano que estaba ahí parado ahí fuera, en medio de la muchedumbre, gritando y sedienta de sangre. Y me pregunto si yo sería capaz de resistir si se me diese la oportunidad única de testificar por Cristo en medio de la persecución. Pienso, ¿qué sería de esos pobres gladiadores? En su mayoría, esclavos o criminales que peleaban por su propia vida, de una manera tan inhumana, solo para entretener a una sociedad degradada por el pecado. Y por supuesto, quiero orar para que de mi parte, mi vida sea quitado lo superficial y poder dar testimonio en favor de Cristo, cuando el tiempo ya no sea más. Cuando en realidad tenga que enfrentarme a esa realidad que se enfrentaron los cristianos. Quiero poder ser fiel hasta la muerte, como Jesús lo declaró. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. Y quiero invitarte a ti, mi querido amigo, mi querido hermano, para que también tú pienses en estas cosas. Pienses en tu lealtad y tu fidelidad a Cristo Jesús hasta la muerte. Oremos. Bendito Padre y buen Señor, te agradezco por cada vida que fue sacrificada por ti, por estos miles, cientos de miles de cristianos que no escatimaron su propia vida con tal de no negar a Cristo Jesús. Los tiempos que vendrán también serán tiempos peligrosos, pero ayúdanos también a nosotros en ese tiempo, a la hora de la crisis, que podamos también resistir y ser fieles al Maestro. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, mis queridos amigos. Les esperamos en nuestra próxima edición de Retomando el Conflicto de los Siglos. Dios les bendiga. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Muchísimas gracias, Pastor, por ese increíble resumen. Sé que fue de mucha ayuda para cada uno de nosotros y los invitamos a que no solamente estudie con nosotros, sino que también comparta este enlace, comparta este video para que podamos llegar a muchísimas otras personas y dupliquemos y hagamos esa misión que nos dejó Cristo Jesús de predicar el Evangelio. ¿Ha escuchado usted la palabra catacumbas? Si la ha escuchado, no la ha escuchado, no se puede perder el próximo programa. Lo esperamos en Retomando el Conflicto de los Siglos. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza.